Hola, buenas tardes. Espero que se nos escuche bien y se nos vea bien. Si no, por favor, nos lo comentáis. Bienvenidos a un nuevo webinar de gestión en Infomed Academy. Muchas gracias por estar aquí y por dedicarnos un ratito de vuestro valioso tiempo. Mi nombre es Lidia Chacón, Relaciones Institucionales de la empresa Infomed Henry Xinguang. Como sabréis, estamos viviendo tiempos de muchos cambios en el sector, tanto en la parte de la oferta de servicios odontológicos como en la demanda por parte de los pacientes. 2024 se presenta como un año en el que muchos de estos cambios se van a intensificar y por ello, las clínicas es importante que dispongáis de una planificación que os permita mejorar vuestros resultados. Para hablarnos de todo ello y ayudarnos a trazar una estrategia eficaz, tenemos el placer de contar con la colaboración de Luis Mayo. Él es experto en gestión, innovación y tecnología. Bueno, Luis tiene un currículum extensísimo. Por lo tanto, si os parece bien, lo resumiré un poquito y os enumeraré básicamente algunos rasgos de su trayectoria académica y profesional. Luis es ingeniero superior industrial especializado en automática, robótica e inteligencia artificial. Máster en Economía y Dirección de Empresas MBA, PDD y PADE en Dirección General por el IS Business School, Universidad de Navarra, y máster en Dirección para altos cargos de la Administración Pública por IS ESADE. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector dental. Ha dirigido e implantado proyectos y planes estratégicos tanto para empresas multinacionales privadas como para gobiernos y entidades del sector público. Es también creador de varias compañías de innovación y tecnología en el campo de la salud y la educación y ponente de referencia, particularmente en el sector odontológico, donde aporta una visión sectorial internacional. Actualmente es CEO de Inspiria Dental, plataforma online de formación odontológica y director del máster de gestión de urgencias y emergencias con Alevat Education y del máster en dirección y administración de clínicas con Inspiria Dental. Hay muchas cosas más, pero no me quiero extender. Imagino que estaréis deseando conocer la visión de Luis y todo lo que nos viene a contar hoy aquí en su webinar titulado Los retos del 2024 para tu clínica, crecimiento, rentabilidad y digitalización. Bienvenido, Luis. Bueno, pues muchas gracias, Lidia. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Infomed, ¿no? por brindarnos estos espacios de conocimiento, donde básicamente compartiremos ideas. Yo os transmitiré las mías sobre lo que vamos a ver hoy, pero interesa tanto como eso o más, en mi opinión, para mí más, las que vosotros podáis también comentar y expresar a lo largo de este intercambio de ideas, ¿no? De este debate. Yo voy a intentar, a partir de este momento, trasladar algunos puntos de reflexión sobre lo que creo que puede ser relevante para el año 2024, pero envuelto en hacia dónde el sector odontológico se está dirigiendo en los últimos años. Un sector que está teniendo cambios trepidantes y que están afectando al día a día de las clínicas, a su competitividad, a su capacidad para generar alternativas sostenibles y también en la viabilidad de muchas de ellas que no encuentran el espacio necesario para poder sobrevivir o poder generar una actividad prolongada en el tiempo que sea rentable. Voy a utilizar una presentación que nos puede servir un poco de pretexto y de fondo para poder ir abriendo este debate. Muy bien, pues si os parece, empezamos por decir que estamos ante un futuro inquietante, un futuro desafiante, un futuro que está afectando a todas las áreas de la economía y que está acelerando, en particular en el sector salud y en concreto en el sector, el sector dental, está acelerando muchos procesos que durante estos últimos 30 años se han ido produciendo de manera notablemente más tranquila. Y esto está generando, está incorporando en la cadena de valor del sector odontológico, pues toda una serie de tensiones
que los que estáis todos los días en las clínicas podéis efectivamente verificarlos, ¿no? Es decir que, bueno, si nos centramos, por ejemplo, dentro de la cadena de valor, que arrancaría con los grandes jugadores de la industria, lo que llamamos los proveedores de productos y de servicios, lo que se está produciendo en el mercado es unos movimientos de concentración cada vez más grandes, donde compañías multinacionales compran a otras compañías multinacionales en unas digestiones de adquisiciones que son cada vez más complejas, y estamos observando en paralelo también que los valores de capitalización de estas grandes compañías que cotizan en las bolsas internacionales se están viendo tremendamente afectados en los últimos años. Compañías del sector pues emblemáticas han pasado de valer, en algunos casos, pues 56.000 millones de dólares en valor de capitalización en la bolsa de Estados Unidos, a pasar en tan solo 3 meses a valer 20.000 millones de dólares. La misma compañía, el mismo proyecto, el mismo plan estratégico. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo todo esto que la inestabilidad que hasta ahora afectaba de manera tan fuerte a las compañías tecnológicas ha llegado también a los grandes proveedores del sector, precisamente porque también los grandes proveedores se están tecnificando. Y en esta parte de la cadena de valor, que es tan importante para las clínicas, los precios de los productos y la aparatología que compramos depende directamente de lo que estos grandes fabricantes hacen, deciden, investigan y sacan al mercado. Por lo tanto, es interesante tener esa visión macro de dónde está nuestra clínica, cuál es el entorno y qué está pasando alrededor, ¿no? No podemos tomar decisiones sobre nuestra actividad concreta si no tenemos un entendimiento muy claro de qué es lo que realmente pasa. El segundo elemento que me gustaría destacar dentro del sector es la competencia, que es una competencia que ya todos sabemos que es creciente y que se produce como consecuencia de que hay cada vez un mayor número de ofertantes de servicio, un mayor número de profesionales que salen al mercado, un mayor número de clínicas que compiten por los mismos pacientes o por algunos pacientes más. Y en ese sentido, esta competencia, finalmente, y resumiendo mucho, pues se traduce en una reducción progresiva de precios que en el tiempo lo que va minando es el margen de utilidad, o sea, el margen de rentabilidad que finalmente genera la clínica. El efecto competencia, al no encontrar mejores estrategias, lo que hace es que el efecto reducción-precio lo lleva o lo traslada directamente a la rentabilidad clínica. Y los márgenes de rentabilidad, pues si estudiamos en los últimos años cómo han ido evolucionando, vemos perfectamente que se está produciendo una caída progresiva de este margen, precisamente por efecto competencia. Otro aspecto importante, el paciente. Bueno, el paciente de hoy es un paciente completamente distinto al paciente de hace 15 años. Es un paciente más digital, es un paciente más joven, es un paciente más exigente, es un paciente más informal. En definitiva, nos encontramos a una clínica que, por un lado, pues tiene unos proveedores con una gran fuerza de negociación, por otro lado, unos pacientes a los que tiene que atender que son cada vez también más fuertes, que definen cada vez con más claridad cuáles son las estrategias por las que tiene que ir el sector, y finalmente la clínica tiene que tomar decisiones en espacios cada vez más comprometidos. Bueno, este es el reto. Realmente este es el reto que tenemos por delante, ¿no? ¿Seremos capaces de hacer frente a esto entendiendo bien lo que está pasando para poder tomar esas decisiones? Bueno, yo creo que esto es un reto de mucho interés y desde luego desde Inspiria trabajamos mucho en esto para intentar precisamente conseguir que estas cuestiones pues sean cuestiones primero entendidas y segundo neutralizadas en las mejores condiciones. La odontología está siendo cada vez más compleja, la tecnología está introduciendo en la clínica aspectos que están cambiando los perfiles profesionales incluso que necesitamos y en este entorno de complejidad, pues en muchos casos los modelos de gestión que tuvieron éxito pues hace unos años, en este momento se muestran insuficientes, ¿no? Bueno, pues reconociendo esto y sabiendo que la complejidad de gestión de una clínica hoy es notablemente superior a la que teníamos hace unos años, pues es evidente que necesitamos más capacidades, necesitamos nuevas capacidades, necesitamos un volumen mayor de actividad para generar una economía que nos permita desarrollar, invertir en tecnología para poder atender mejor a nuestros pacientes. Y esto finalmente se traduce también en una mayor necesidad de recursos financieros que nos permitan pues, hacer frente a esta exigencia, ¿no? ¿Y esto por qué hay que hacerlo? Bueno, tenemos que hacerlo porque necesariamente queremos acompañar el ritmo de crecimiento del mercado. Y si no queremos quedarnos fuera de esta competición y no queremos irnos quedando poco a poco alejados
del grupo, el grupo de clínicas que sí que avanza arriba del sector, pues necesitamos tomar este tipo de acciones para poder hacer frente a las situaciones. La rivalidad en los precios va a seguir aumentando. Es decir, que esa competencia en precio que está provocando las bajadas por parte de muchas de las clínicas de sus precios de tratamiento, eso se va a seguir produciendo porque mi visión siempre en este punto es que cuando no tienes una estrategia fuerte en tu clínica, una estrategia basada en crear valor para poder defender tus precios, pues inevitablemente tienes que acudir a una estrategia que es la de reducción del precio, que es una estrategia de imitación y es una estrategia que genera un efecto manada donde todo el mundo, por un tema de temor a no ser capaz de mantener el precio en la zona en la que estás, pues tiende en el medio y largo plazo a bajar el precio de los tratamientos. Observar cuánto cobrabais por un implante con corona hace unos años, cuánto estáis cobrando hoy y cuál es la evolución que en vuestra clínica, en particular, se está produciendo en este sentido. Yo creo que tenemos que estar también atentos al efecto competencia, porque estamos siempre hablando de los grandes jugadores del sector, las grandes compañías, las grandes organizaciones que están marcando una línea muy clara de competencia, que están marcando también una estrategia de atención y de servicio y, cómo no, están influyendo también en las políticas de precio, pero tenemos que estar atentos también a nuevos jugadores que probablemente hoy todavía no tenemos identificados, pero que van a llegar y que finalmente van a entrar en el sector intentando también capturar, ¿no?, una parte de la tarta, intentando también capturar una parte de la atención de nuestros pacientes. Bueno, pues en un mundo, como digo, desafiante, quizá si tuviera que señalar 4 aspectos que me parecen estratégicos dentro de lo que va a pasar en 2024 y de lo que probablemente va a seguir pasando más allá del 24, pues son estos 4 que veis en la imagen. Yo creo que la productividad empieza a ser ya un elemento tremendamente importante. Hasta hace años o pocos años la productividad no era un factor determinante. Había mucha había mucha demanda de servicios, había muchos pacientes, había poca oferta y las clínicas tenían mucha capacidad para trabajar. Hoy hemos reducido notablemente el número de pacientes por clínica como efecto, comentaba hace un momento, de una mayor competencia, y esto nos exige ser más productivos. Es decir, nos exige sacar más rendimiento de cada tratamiento que aplicamos en boca de nuestros pacientes. Nos exige también que nuestros procesos sean más eficientes en la forma de trabajar. Bueno, la productividad creo que es un factor determinante. Sector salud, lo digo, es el sector de todas las economías y de todas las industrias, es el sector menos productivo de todos. Es un sector básicamente más ineficiente por varias razones. Quizá la más importante es porque es muy intensivo en mano de obra y la intensidad en mano de obra, si no la acompañas de automatización, pues genera pérdida de productividad. Es decir, es un sector que está descolgándose en productividad a nivel global. Y el sector odontológico está dentro del sector salud. Por lo tanto, primer punto. El segundo tema clave para mí es la retención del talento y cómo conseguir que las personas claves en tu clínica y en tu organización se queden en la clínica. Cómo conseguir capturar a los mejores para poder generar los mejores servicios. Cómo ser capaces de crear valor a partir de las personas que crean valor. Entonces, la retención del talento, la captación del talento, creo que va a ser uno de los elementos también clave si es que las clínicas quieren marcar diferencias frente a otras clínicas que hacen cosas parecidas. El cambio tecnológico, pues no tengo ni que decirlo. O sea, siempre hablamos del flujo digital, de la aparatología para conseguir tratamientos con un flujo continuo digital. Las clínicas se están digitalizando, pero no solamente en el proceso clínico, se están digitalizando en términos generales y el cambio tecnológico es un cambio que marca claramente es uno de los puntos claves de aceleración de cambio en el sector. Por lo tanto, el factor tecnológico es un factor que va a tener un peso creciente en la odontología de futuro, que va a ser una odontología totalmente digital, va a ser una odontología robotizada, va a ser una odontología con inteligencia artificial haciendo análisis diagnósticos, haciendo propuestas y pronósticos sobre determinadas patologías. En ese sentido, la tecnología ha venido para quedarse de una forma definitiva y sobre todo, empapar todas las áreas de actividad dentro de la clínica. Y ya finalmente estaríamos hablando de los datos. Las clínicas odontológicas históricamente han creado muchos datos, pero históricamente no han procesado los datos porque los datos aparecían en formatos analógicos, en formatos desestructurados. Hoy ya tenemos muchas formas de procesar ese big data, ese gran
conglomerado de datos que nos permite, a partir de ahí, que los algoritmos, por ejemplo, de inteligencia artificial, puedan extraer información útil para nuestro servicio. Bueno, estos 4 elementos creo que son importantes a considerar y pienso que van a tener un peso relevante. ¿Está tu clínica preparada para trabajar en estos 4 vectores y poder desarrollar estrategias concretas que te permitan diferenciarte más, que permitan a tus pacientes sentirse mejor dentro del servicio que estás ofreciendo? Creo que son las grandes preguntas que nos debemos plantear. 3 claves para el año 24, pues empezaría por decir que la digitalización, la tecnificación, que comentaba hace un momento, va a ser uno de los vectores determinantes en los próximos años. El crecimiento necesario, las clínicas tienen que crecer, no crecer es igual a decrecer en términos relativos. Si el sector crece en promedio, tú tienes que acompañar al sector con un crecimiento al menos igual si no quieres perder cuota en términos relativos. Por lo tanto, la clínica tiene que crecer. Crecer en tratamientos, crecer en actos médicos, crecer en pacientes, crecer en todos los elementos de actividad, ¿verdad?, que desarrollamos dentro de la misma. Y el tercer factor sería la rentabilidad, que no es otra cosa que crecer de forma sana. Cómo conseguir que el crecimiento no sea un crecimiento insano que nos lleve a la enfermedad, que haga enfermar nuestra clínica porque no conseguimos, de alguna manera, el rendimiento neto necesario para que la clínica efectivamente pueda realimentarse y pueda reinvertir y pueda servir con más calidad a esos pacientes a los que está atendiendo. Vamos a ver de manera breve cada uno de estos 3 aspectos. Porque, bueno, he seleccionado estos 3 porque me parece que son 3 motores muy importantes, probablemente de los más importantes dentro del sector. Y creo que en el año 24 deberíamos en la clínica estar muy atentos a qué vamos a hacer en concreto en el ámbito de la tecnología o digitalización, qué vamos a hacer en el ámbito del crecimiento y cómo vamos a mantener una estructura rentable, es decir, económicamente sana, para que ese crecimiento sea sostenible. Si no, no lo podrá ser. Bueno, pues algunos aspectos de un tema que podría ocuparnos una semana entera, hablando de la tecnificación o digitalización de la clínica. Fijaros que hay un aspecto muy importante, que los pacientes han cambiado su visión sobre los servicios odontológicos y ya no están tan interesados en comprar los tratamientos, sino que cada vez se está produciendo más el deseo por parte de este nuevo paciente de acceder a un servicio continuo de salud bucodental. Es decir, estar conectado de alguna forma con un servicio que le puede resolver cosas concretamente relacionadas con su salud bucodental de una manera continua. Esto, evidentemente, nos exige un servicio, un nivel de atención que es tremendamente exigente y que no es posible realizarlo si no es a través de los procesos digitales. Y es aquí donde, si entendemos cómo funciona este nuevo paciente, qué nos pide este nuevo paciente, cómo tenemos que establecer nuevas relaciones con él, no solamente en el entorno de la clínica, sino incluso más allá de la clínica, entonces es cuando empezamos a ver realmente cuál es el reto al cual tenemos que atender. Necesitamos establecer con los pacientes un flujo de atención prácticamente continuo, sin restricción ni en el tiempo ni en el espacio. Los pacientes querrán hablar con nosotros fuera de las horas de apertura de la clínica y tendrán vías de hacerlo a través de los canales digitales, pero también lo harán fuera del espacio físico de la propia clínica y, por lo tanto, las variables tiempo y espacio pasan a jugar, en este caso concreto, un valor o un aspecto muy determinante y que solamente a través de la tecnología vamos a poder cumplir. Fijaros que a través de la tecnología ampliamos el horario de atención al paciente y ampliamos el espacio físico de atención al paciente, que puede estar perfectamente en cualquier entorno fuera de la clínica, pero siendo atendido por alguien de la misma. Esto cambia completamente la visión del servicio y creo que amplía las posibilidades de diferenciación. Al final necesitamos diferenciarnos. Necesitamos clínicas que tengan personalidad, que hagan las cosas de manera diferente y que tengan enfoques también que sean distintivos y que los pacientes puedan identificar. Para tener éxito en el mundo digital, las clínicas tienen que transformarse. La digitalización no es solamente la compra de equipamientos, sino que es el cómo utilizo la tecnología, la aparatología, los sistemas de CAD/CAM, los sistemas de escaneado intraoral, los sistemas TBGT, es decir, cómo ese engranaje tecnológico lo conecto para que genere un servicio de más calidad
y todo un aprendizaje alrededor de toda esa tecnología que nos permita crear valores realmente que nuestro paciente esté dispuesto a pagar. Por lo tanto, la palabra transformación es una palabra que viene al caso y 2024 va a ser un año de muchas transformaciones. Las clínicas van a tener que hacer este viaje. La estrategia de la uniformidad ya no sirve, es decir, que ya imitar la estrategia de lo que hacen otros en este momento es inviable si lo que queremos es mantener una sostenibilidad en la actuación. La digitalización nos permite, como decía hace un momento, extender, ¿verdad?, nuestra propuesta de servicios como clínica más allá del espacio físico de la clínica y más allá del horario de operación o de apertura de la propia clínica. Y esto amplía mucho las posibilidades y también da entrada a nuevos competidores con perfiles muy digitales que van a cambiar las formas también de hacer este tipo de interacciones y de crear valor dentro del sector. Muy bien, pues avanzando en este campo infinito de la digitalización, en mi opinión, la digitalización abre un catálogo de nuevas opciones extraordinario. Y creo que si somos hábiles entendiendo el por qué esto va a cambiar o va a provocar cambios, creo que seremos capaces también de que nuestra clínica mantenga una posición de liderazgo frente a otras que han tardado más en entenderlo y, por lo tanto, van a estar sometidas a curvas de aprendizaje más lentas que van a retrasar finalmente su llegada a este mercado o a este escenario. Creo que estas oportunidades necesitamos aprovecharlas. Por ejemplo, cómo crear nuevos vínculos con nuestros pacientes a partir de este nuevo entramado de servicios digitales que van más allá, como decía, del flujo digital clínico. Cómo establecer conexiones para hablar con los pacientes a través de canales digitales, darles participación, saber mejor lo que conocen, definir sus patrones de preferencias y comportamientos para poder ajustar mejor nuestra propuesta a este nuevo servicio. Y fuera incluso del espacio físico de la clínica, donde ya nuestro paciente puede estar en cualquier punto del mundo y puede ser perfectamente atendido a través de los muchos soportes que ya hoy estamos utilizando prácticamente en el día a día. Yo creo que la oportunidad que tienen las clínicas de que todos los pacientes sigan conectados permanentemente a ellas son muy altas y esto va a requerir también nuevos valores dentro de la clínica y nuevas capacidades. Cómo conseguir generar contenidos que sean atractivos a los pacientes. Cómo conseguir capturar la atención de nuestros pacientes para que nos sigan o para que nos escuchen o para que puedan informarse sobre las cosas que estamos haciendo y que finalmente les vamos a proponer. Estamos en la economía de la atención. Es cómo conseguir capturar la atención de personas que tienen una sobreoferta de contenido y queremos que nos escuchen porque lo que vamos a decirles es algo importante. Las clínicas se pueden convertir a través de esta digitalización en un sistema operativo de hogares conectados. Es decir, que ya no es solamente tu clínica y pacientes dentro de la misma, sino que es tu clínica conectada con muchos hogares en un ecosistema que tienes que alimentar y que te va a permitir que otros pacientes lleguen a la clínica porque se van incorporando a ese ecosistema y te va a permitir también establecer lazos de fidelización de tu paciente muy poderosos si consigues interesar, si consigues que lo que tú cuentas, dices y tu línea editorial transmite es de interés para ese público. Bueno, pues fijaros que al final estamos prolongando la experiencia de un paciente en una clínica y lo estamos llevando ya no solamente al entorno físico, sino que la estamos llevando a su entorno móvil. Llevamos el paciente, lo tenemos conectado a través de la telefonía móvil y por lo tanto tenemos un espacio y una ventana de oportunidad para que ese paciente siga hablando con nosotros y siga conectado a nosotros. La digitalización, fijaros que básicamente no delimita o no es el elemento discriminatorio entre qué es una clínica tradicional o cuál es la nueva clínica que en este momento está emergiendo dentro del sector. Mucha gente dice, bueno, esta es una clínica digitalizada, es una clínica nueva, es una clínica moderna, esta no tiene digitalización y por lo tanto es una clínica tradicional. El valor más importante que aporta la digitalización no es este. La diferencia más importante que existe entre estas dos categorías de clínica es que la clínica tradicional es básicamente un espacio pequeño, un espacio minorista, limitado,
que tiene un nivel de servicio bajo, porque solamente presta servicio en una franja determinada de tiempo, en un espacio físico concreto. Mientras que la nueva clínica, ¿verdad?, es una clínica de servicios muy flexibles, es una clínica multicanal, es una clínica que está centrada en aplicaciones digitales, es una clínica que se basa en los datos. Fijaros el cambio tan importante. Este es el verdadero cambio entre la clínica tradicional y la nueva clínica. No es la digitalización en sí misma, es el efecto, el impacto que lo digital va a conseguir si somos capaces de utilizarlo de forma inteligente en el espacio en el que trabajamos, que es el espacio de nuestros pacientes. Muy bien, pues seguimos avanzando. Algunos aspectos de la digitalización, y ya con esto termino este primer punto, que es el que arranca, digamos, lo que decía antes, una de las 3 claves del año 24, pues el primer impacto es el impacto económico. Digitalizar una clínica tiene un coste importante. Y el coste importante ya no es solo un coste de inversión, en equipamiento y aparatología, sino es un coste que está derivado del aprendizaje, del mantenimiento de los equipos, de la tasa de errores que se genera cuando empieza a trabajar con una tecnología nueva y a la cual pues probablemente no voy a poder controlar hasta pasado un cierto tiempo. Y toda la formación de mi equipo, que tiene un coste en el que tengo que invertir, es decir, en el corto plazo la digitalización implica un aumento notable del coste que probablemente no va a ser absorbido por el ingreso equivalente. Es una apuesta que la clínica tiene que hacer en pos de conseguir un escenario en el cual la utilización del equipo digital empieza a ser productiva, es decir, hacemos mejor las cosas con el nuevo proceso, con el nuevo flujo, que lo que veníamos haciendo hasta hoy. Y hasta que ese punto de cruce no se produce, la clínica genera un gasto superior al ingreso y por lo tanto va a tener en el corto plazo unas pérdidas como consecuencia de esta decisión. Esto es lo que no debe desanimarnos. La digitalización es un camino que vamos a tener que recorrer sí o sí. Si no somos nosotros, será la siguiente generación que llegue a la clínica, pero en definitiva es algo que tenemos que empezar a entender como amigable y por lo tanto tendremos que entrar de forma muy, muy clara en este punto. El impacto económico. El impacto económico tiene otros efectos colaterales. La clínica aumenta su apalancamiento operativo, es un tema técnico, en el cual los costes fijos y de estructura aumentan. En la medida en que incorporamos tecnología, los costes estructurales aumentan y esto genera un mayor apalancamiento y una mayor dificultad para que la clínica haga esa digestión de nuevos equipos que va introduciendo y esto requiere habilidades, habilidades en la toma de decisiones para conseguir que esa digestión sea productiva finalmente en el tiempo. El segundo aspecto que decía, apalancamiento operativo, crecimiento de costes fijos, básicamente, y por lo tanto mayor pesadez. Cuando las clínicas crecen en costes fijos, pues necesitan generar ingresos superiores para poder absorber esos costes. Las clínicas cada vez tienen estructuras de costes fijos más grandes, porque cada vez son más las exigencias de una clínica para poder atender a esos pacientes. Y luego, lo que decía, no desanimarse con la pérdida de rentabilidad a corto que se va a producir por un simple efecto de incremento de los gastos que comentaba anteriormente. Más gastos de formación, gastos de curva de aprendizaje, gastos de mayor número de fracasos inicialmente cuando estamos aprendiendo a utilizar la tecnología, mayores gastos de mantenimiento, es decir, toda una serie de gastos que van a incrementar de pronto en nuestra cuenta de resultados los gastos de la propia clínica. Muy bien, pues seguimos avanzando para hablar un poco de crecimiento. Las clínicas tienen que crecer. Decía antes que una clínica que no crece, en términos relativos, decrece. ¿Estamos creciendo a la misma velocidad que crece el sector? ¿Somos capaces de mantener el ritmo que nos están exigiendo nuestros pacientes en cuanto al catálogo de servicios y a la tecnificación de estos servicios? Bueno, pues las clínicas que no sean capaces de mantener este ritmo progresivamente se irán descolgando. Y no solamente se irán descolgando, sino que progresivamente se irán quedando solo con los pacientes más mayores y las nuevas generaciones no optarán por estas clínicas, con lo cual se va a generar un cierto descuelgue, se va a generar un cierto alejamiento de las posiciones de liderazgo dentro del sector. Y en ese sentido, creo que la recuperación de este tipo de clínicas será difícil. Por eso animo a los empresarios, ¿no?, que son los odontólogos que emprenden, ¿no?, hacer en este sentido, pues hacer bien los cálculos, ¿no?, de cómo hacer las inversiones, medir muy bien cuáles son las tasas de recuperación de la inversión,
analizar muy bien la fórmula para comprar o no comprar y en ese sentido también ser valientes, ¿no?, en la decisión para poder hacer frente a lo que ya estamos viendo que es una realidad. El crecimiento en una clínica en general, ¿no?, nace pues de una voluntad, ¿no?, de la voluntad de un equipo que quiere crecer y que pone todos los medios encima de la mesa para crecer. Esa determinación de crecimiento es la que fija el plan que permite que todo lo que ocurra en esa clínica tenga un foco y tenga un objetivo que es crecer. Por lo tanto, el crecimiento nace de una convicción, y normalmente de la convicción de las personas que están en el vértice, de las personas que tienen las responsabilidades, que toman las decisiones. Y esta convicción, pues en este momento, yo creo que ya es la convicción de casi todo el mundo que consensúa en que el crecimiento es necesario para poder mantener los niveles de servicio que nos está pidiendo nuestro cliente. Pero claro, el crecimiento necesita una meta, necesita un foco, necesita determinación. Es decir, necesita toda una serie de cualidades, porque lo que ocurre es que el crecimiento, que ahora vamos a ver, tiene implícitas toda una serie de dificultades añadidas. Crecer no es gratis, por ejemplo. Crecer es manejar una organización más compleja. Crecer es estar en situación de crecimiento, es la situación de un adolescente. Hay desajustes continuamente y a veces algunas fracturas que hay que gestionar, ¿no? O sea, el crecimiento tiene un impacto en la clínica y tenemos que entender muy bien el impacto. ¿Y qué ocurre cuando una clínica no crece? Pues cuando una clínica no crece se aburguesa y una clínica, pues el equipo pasa a estar en un estadio de retiro mental, de confort. Cuando en vuestra clínica veáis que la gente está acomodada, entonces tenéis que ser conscientes de que las alertas tienen que saltar. Las personas necesitan estar con la tensión de que el objetivo que tenemos que cumplir es un objetivo muy importante. El crecimiento, por lo tanto, lo que hace también es ayudar a las clínicas a alinear al equipo para trabajar en pos de un objetivo concreto. Normalmente muchas veces me preguntan, oye, ¿cuáles crees tú, Luis, que son las principales barreras, ¿no?, para el crecimiento? Mi opinión personal, quizá mucha gente dice, bueno, la falta de recursos financieros o la no capacidad para absorber tanta tecnología. Bueno, en mi opinión, la causa más importante casi siempre son las creencias de las personas que las dirigen. Y de ahí nacen las restricciones, pero también nacen las determinaciones y las voluntades. Por eso el crecimiento necesariamente lleva implícita esa determinación previa que decía antes, sin la cual prácticamente es imposible que una clínica pueda crecer. El crecimiento requiere mucho liderazgo, requiere visión, tenemos que saber hacia dónde vamos exactamente. Y luego requiere capacidad de implantación, es decir, no solamente hacer un plan, sino ejecutar el plan, ¿no? Liderazgo, visión y capacidad ejecutiva. Ahí es nada. O sea, en esta frase hay tres cualidades que son cualidades directivas primordiales, que son las cualidades que diferencian en general a los buenos directivos de los que no lo son tanto. Yo creo que necesitamos siempre personas al frente visibles, que den la cara, que estén al frente del proyecto de cambio y de crecimiento y que en ese sentido sean el ejemplo también, ¿no?, para todo ese equipo que les va a seguir en esa especie de aventura que es el cómo hacer crecer la actividad de nuestra clínica. Por otro lado, también tengo que decir que crecer ofreciendo los mismos servicios que ofrecen los demás, con una calidad similar a la que ofrecen los demás, con un equipo formado por personas parecidas a las que tienen las demás clínicas. Y además, atendiendo a un perfil de paciente también parecido, es decir, crecer con todas estas condiciones que acabo de poner, os puedo decir que no es posible. Para crecer necesito generar diferencias. Para crecer, porque crezco en términos relativos con otras clínicas. Tengo que hacer algo distinto a lo que hacen otras clínicas para que, como consecuencia de esto, mis pacientes lo aprecien, lo consideren y lo paguen. Y si esto no se produce, no crezco. Por lo tanto, necesito encontrar elementos diferenciales en algunos de estos aspectos que acabo de mencionar que marquen esa diferencia frente a lo que otras clínicas parecidas a la mía están en este momento haciendo. Voy a poner un gráfico rápido donde vamos a poder ver pues, algunas cuestiones como las que acabamos de decir. Si tomáramos como variables, dos variables, en el eje de abscisas el tiempo, en el eje de ordenadas la producción de tratamientos en la clínica,
pues veríamos que, bueno, cualquiera de las clínicas tienen un tiempo, nacen, crecen, maduran y finalmente tienen un proceso de declive. Este es el ciclo de vida natural de las clínicas, de las personas físicas, es decir, es el ciclo de vida natural. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto es lo que ocurre cuando en la clínica no hay una estrategia de cambio. Cuando no hay una estrategia de cambio, las estrategias que has ido durante el tiempo utilizando se van consumiendo, se van agotando y finalmente la creación de valor, producción en este caso, pues se va ligeramente, se va reduciendo con el tiempo. Simplemente por un tema de que los pacientes van eligiendo otras opciones distintas a la tuya. Bien, cuando el proceso de crecimiento es un proceso que lo alimentamos y que lo activamos, pues entonces estamos con posibilidades de crecer en el sentido de posibilidades de incorporar, regenerar base de pacientes, ampliar el catálogo de servicios y contenidos y también la capacidad para alargar el ciclo de vida de nuestro paciente, es decir, el tiempo que este paciente va a estar con nosotros. Y esta curva azul, que es una curva que genera, es decir, ese crecimiento lo ha generado el esfuerzo, esa convicción de la clínica y esa capacidad también para hacerlo, pues en muchas ocasiones lo que produce es una aceleración y un crecimiento que le permite a la clínica escalar en las posiciones. En otras ocasiones, el crecimiento, si no se ejecuta bien, o aparecen dificultades en el camino, y aparecen muchas veces dificultades en el camino, pues lo que puede generar es que el avance sea más lento, sea más despacio, y la clínica se vaya descolgando frente a las clínicas líderes en este caso. Bueno, yo creo que en este gráfico simplificamos un poco distintas posibles estrategias, pero sí que es claro que si queremos levantar, mover esa curva verde inicialmente, pues tendremos que hacer toda una serie de cuestiones para poder llevar esto a cabo. Y luego, finalmente, bueno, pues que no nos desanimemos. Decíamos que el crecimiento tiene una fase inicial de sobregasto, como consecuencia de que tengo que invertir. Crecer supone crecer en activos circulantes, en pasivos circulantes dentro de lo que es nuestro balance, y crecer supone incrementar gastos dentro de nuestra cuenta de resultados. A corto plazo podemos tener curvas como esta que estamos viendo, de una temporalidad de un menor beneficio, pero inmediatamente seremos capaces, si tenemos el ritmo correcto de implantación, de pasar a zonas con resultados más importantes. El riesgo de crecer, y con esto ya terminamos el apartado de crecimiento, simplemente diría que son dos los riesgos. El riesgo que llamamos operativo y el riesgo que llamamos financiero. El crecimiento implica incorporación de servicios y tecnologías, por lo tanto, tenemos que financiarlas, por lo tanto, vamos a someter a un estrés financiero a la organización, que hay que medirlo, y hay que ver si la organización es capaz de absorberlo y ver cuál es el punto justo de apalancamiento, que es el término correcto que se utiliza para poder llegar a ese punto de financiación. Necesitamos recursos financieros. Y luego el riesgo operativo, y es que haciendo cosas distintas e incorporando procesos distintos, pues asumimos riesgos, el riesgo de fracasar. Y ese riesgo operativo tenemos también que medirlo y saber cuál es el plan de contingencia para que esto ocurra. Bueno, hemos hablado de crecimiento y el crecimiento pues viene aparejado con otro concepto que tiene que estar pegado al mismo. Crecer en sí mismo no es un objetivo. El crecimiento en sí mismo no es objetivo, crecer por crecer. Tenemos que crecer, decía al principio, de forma sana. Y crecer de forma sana no es otra cosa que crecer con rentabilidad. Es decir, que yo puedo crecer, pero no a costa de todo. Yo puedo crecer bajando precios para conseguir un mayor volumen, lo puedo hacer, pero es una estrategia de corto plazo. En la medida en que mantenga esa estrategia de forma progresiva, si no tengo una capacidad financiera para soportar esa bajada del precio, inmediatamente voy a ir condenando a la clínica a una situación que va a ser una situación indeseable. Por lo tanto, crecer solamente podemos hacerlo desde la parte de creación de valor, de creación de nuevos servicios y de incorporación de un valor que mi paciente aprecia y que me permite mantener mi precio o subirlo. Y ese es el crecimiento que tenemos que buscar. Es el crecimiento que nace de la estrategia y que es el que tenemos que buscar. El crecimiento que es acompañado por una bajada de precios, solamente algunas organizaciones con anatomías muy grandes y muy fuertes podrán hacerlo. Las clínicas normales tendrán en esta estrategia un camino corto que finalmente tendrán de alguna manera que retomar. Bien, si el crecimiento en sí mismo no es un objetivo, lo que tenemos es que hacerlo de manera rentable. Y en ese sentido, pues algunos puntos, ¿no? ¿Cómo crecer y ser rentable? ¿Cómo crecer sin bajar de forma importante los precios
y cómo conseguir que más pacientes atiendan mi oferta de servicios y la valoren. Creo que aquí es donde está el juego, se llama el juego del valor, ¿no? Y en ese sentido, crecer de forma rentable es mantener la competitividad. Crecer de forma no rentable es perder la posición competitiva que tiene la clínica antes de iniciar la estrategia. ¿Cómo dirigir una clínica a través de las crisis que genera el crecimiento? Que son las crisis que tienen los adolescentes cuando crecen. A veces hay desarmonía, a veces hay tensiones. Bueno, ¿cómo gestionar esto y hacerlo de forma que la clínica pase a un estadio mejor que el que tenía? Bueno, pues gestionando el crecimiento. Gestionar el crecimiento implica cualidades directivas y habilidades. Gestionar el crecimiento no es nada sencillo. Cuando una compañía crece mucho, detrás hay un equipo que es capaz de hacer cosas difíciles. Por eso necesitamos centrar la clínica y pensar bien cómo vamos a gestionar. ¿Y cómo gestionamos esto? Pues lo gestionamos entendiéndolo. Entendiendo muy bien el crecimiento, el impacto que el crecimiento va a tener en mis estados económico-financieros, el impacto que va a tener en mi equipo, el impacto que va a tener en el flujo, el impacto que va a tener en mi paciente. Bueno, pues la rentabilidad, que es esa palabra maravillosa, siempre digo que aumentar o crecer en ventas o en ingresos está bien, no es siempre fácil, pero lo que es realmente plausible es crecer en términos de resultados, en términos de rentabilidad. La rentabilidad como concepto nace de poner en contraposición el ingreso o las ventas que genera la clínica con el beneficio que obtiene. Es un ratio de productividad. ¿Cuánto tengo que vender en euros o de tratamientos para conseguir un determinado beneficio? Hay clínicas que poniendo en juego menos consiguen más, son más rentables. Y hay clínicas que para conseguir ese mismo beneficio necesitan generar un coste más alto. Y entonces son menos productivas desde el punto de vista económico, son menos rentables. De esto habla la rentabilidad. Y por lo tanto, ¿qué recursos voy a poner en juego para conseguir un determinado volumen de ingresos que me permite crecer frente a los ingresos que tuve en el año 2023? Una primera pregunta en tu clínica es, ¿cuál es el objetivo de crecimiento de tu clínica en el año 2024? ¿Cuál es el volumen esperado de ingresos que esperas tener? ¿Y qué supone eso en términos de crecimiento frente a los ingresos que tuviste en el año anterior? La rentabilidad aumenta cuando los beneficios crecen. Y los beneficios crecen en términos relativos más que los ingresos. Es decir, que aumenta el volumen, estamos creciendo, la clínica crece, vale. Crece el volumen de ventas, el volumen de ingresos. Si los beneficios, la tasa de crecimiento de los beneficios en ese crecimiento es inferior a la tasa de crecimiento de los ingresos, estamos perdiendo rentabilidad. Si la tasa de crecimiento del beneficio, cuando la clínica vende más, ofrece más, es mayor que el crecimiento de los propios ingresos, entonces estamos aumentando la rentabilidad. Bueno, es un tema muy fácil de medir cuantitativamente, pero es importante tener la nota en la mente, sabiendo que crecer está bien, pero de forma rentable. Bueno, más cuestiones sobre la rentabilidad. ¿Cómo aumenta la rentabilidad? Pues la rentabilidad aumenta con lo que llamamos el valor añadido. Una clínica que hace cosas que tienen más valor, el paciente las aprecia y está dispuesto a pagar más por ellas. Esa clínica añade más valor. Bueno, el valor añadido es un concepto que genera un incremento en la rentabilidad. Otro elemento interesante, un poco más técnico, el margen de contribución unitario. Es decir, en cada tratamiento que vendo, cada tratamiento que ofrecemos, ¿cuál es el margen que tengo neto o la diferencia que tengo entre el precio que estoy cobrando de tratamiento y el coste variable asociado a ese tratamiento? Cuando el margen de contribución unitario es mayor, la rentabilidad aumenta. ¿Y esto qué clínicas pueden hacerlo? Bueno, aquellas clínicas que son capaces de crear ese valor, porque tienen intrínsecamente las cualidades, el conocimiento, el expertise, el prestigio para poder hacer esto. Y otra forma de aumentar la rentabilidad es aumentar la productividad. Es decir, cómo utilizo los recursos para generar un determinado tratamiento. Hay clínicas muy eficientes en términos de productividad que con menos hacen más. Y esta productividad determina en gran medida el nivel de rentabilidad que vas a tener en tu clínica. Bueno, pues sin rentabilidad, y terminamos con la rentabilidad, el crecimiento no va a ser sostenible. Crecerás durante un ratito,
pero finalmente tu estructura se irá desmoronando poco a poco porque necesitas necesariamente la rentabilidad en el medio y largo plazo para que el crecimiento se mantenga, para que el crecimiento sea realmente sostenible. Terminamos. Muy bien, pues algunas reflexiones. El éxito en la clínica va a estar en su capacidad para transformarse. Pero ya no solo para transformarse, sino para transformar lo que llamamos el capital intelectual, el talento, el conocimiento, la pericia, la capacidad para aplicar los tratamientos con solvencia y con calidad, y convertir este conocimiento, este potencial, en resultados. Aquellas clínicas que sean capaces de convertir eso en resultados van a ser clínicas exitosas. Debemos hablar sobre valores, sobre los valores que van a regir esta nueva clínica. El crecimiento no se hace porque sí, el crecimiento no se hace a cualquier precio. Es decir, tenemos en el centro de nuestra atención al paciente. El crecimiento lo hacemos solo porque para que el paciente sea mejor atendido y tenga una mayor oferta de servicios y mejor tecnología en su diagnóstico y tratamientos, necesitamos crecer. Y la razón final de que nos empuja a crecer no es la ambición, es la ambición de poder servir a un paciente en mejores condiciones y a la altura de lo que este paciente nos está exigiendo. Y esto también exige un nuevo liderazgo, una nueva capacidad para poder llevar a esa clínica de las coordenadas en las que está hoy a las nuevas coordenadas. Yo creo que tenemos que hablar de la oportunidad de abordar en la clínica los procesos de cambio, sin miedo, con el equipo. Y que inspire este proyecto de cambio, que inspire al equipo, que conecte al equipo, que le dé una visión y una razón para poder esforzarse en pos de unos objetivos concretos. No es posible crecer si no contamos con el apoyo de todo el equipo de la clínica. Las clínicas son muy pequeñas, tienen pocos recursos y necesitan que esos recursos sean una piña, estén alineados y generen una confianza muy fuerte. El crecimiento, a veces, los objetivos de crecimiento nos sirven para esto, para unir, para conseguir que las personas se identifiquen con una causa y luchen por esa causa. Debemos saber también que los activos más importantes que manejamos en la clínica no son los activos de tecnología. Los equipos simplemente se compran y se venden, ¿verdad? Los activos más importantes que tenemos en la clínica son los activos del conocimiento. Es decir, son las personas. Son las personas que alrededor de esos equipos construyen conocimiento, construyen habilidades, construyen procedimientos de trabajo, construyen cosas que hacen que eso adquiera realmente un valor en forma de servicio. Y con todo esto, la pregunta, y ya para terminar, es, ¿seremos capaces de abordar con éxito este próximo 2024? Y nos obligará todo esto que hemos visto a repensar la clínica, esa clínica nueva que va a atender a ese paciente nuevo. Bueno, pues yo creo que ahí quedan estas preguntas que son el reto al que vamos a tener que dar cada uno de los que estáis en este momento en la sesión, pues vais a tener que dar respuesta a lo largo de los próximos meses. Bueno, pues muchas gracias por todo. Espero que estas ideas sobre las que he estado pues, trabajando puedan ser de utilidad y a partir de aquí, pues cualquier pregunta que queráis hacer sobre cualquiera de los temas lo abordamos inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Mira, tenemos algunas preguntas que nos han hecho los asistentes y te voy a leer alguna de ellas. Luego, como estamos justitos de tiempo, si no diera tiempo pues, a abordarlas todas, luego nos comprometemos a responderlas. Tanto tú o nosotros vamos a ir respondiendo todas estas preguntas, ¿vale? Bueno, pues nos dicen, gracias Luis, un placer como siempre. Hablas de nuevos perfiles de players competidores. ¿Puedes poner algún ejemplo? Bueno, sí, vamos a ver, en este momento se están produciendo ya entrada de nuevos jugadores, es decir, en la cadena de valor están introduciéndose intermediarios, nuevos intermediarios, es decir, están apareciendo plataformas que empiezan a intermediar en los servicios y que están, de alguna manera, reestructurando la cadena de valor. Plataformas que pueden estar en la cadena por ejemplo, de aprovisionamiento y que lo que hacen es concentrar en ese sentido, pues volúmenes de compra más altos para conseguir ofrecer mejores precios y plataformas que lo que están también es intermediando en el tipo de servicio. Bueno, esto por un lado.
Por otro lado, estamos viendo que aparecen o están apareciendo nuevos jugadores. Por ejemplo, pues cadenas de clínicas hospitalarias, que tienen como elemento más troncal hacer tratamientos más severos y hacerlos ubicados dentro de centros hospitalarios, donde se ofrece un servicio nuevo. Esto pues, es un tema que en algunos países está creciendo más y que existen iniciativas también en España sobre este tipo de jugadores. Son jugadores nuevos que no existían anteriormente. Estamos viendo también que, bueno, pues ya han aparecido otros jugadores, como pueden ser las compañías, por ejemplo, las compañías aseguradoras, que están intensificando y están modificando el perfil de servicio que ofrecían hace años y que están empezando a tener un peso ya muy relevante, con cuotas de mercado que ya son significativas dentro del propio sector. Sí que es verdad que también en los últimos años un jugador, como han sido pues, las franquicias, se ha visto de alguna manera también modulado con el efecto competencia y en ese sentido, pues bueno, hemos visto que algunas de esas iniciativas finalmente han ido desapareciendo, otras se han ido reconvirtiendo y están en este momento emigrando hacia un modelo de servicio diferente al que tenían hace años. Fijaros que este es un sector hipertecnológico y en este sector vamos a ver jugadores que van a empezar a prestar servicios y que hoy no están en el mapa, ¿no? Pero no podríamos descartar que, por ejemplo, grandes tecnológicas que tienen la capacidad, por ejemplo, de aportar tecnología en la producción de elementos que forman parte de los tratamientos, como pueden ser las prótesis, podrían también empezar a servir este tipo de tratamientos. Imaginaros, hay grandes corporaciones a nivel mundial, menciono si queréis alguna, puede ser Amazon, que tienen una gran capacidad logística para llegar a todos los puntos del planeta, ¿no? Es decir, que todas estas nuevas capacidades de compañías tecnológicas que están entrando en el sector salud, que están entrando en el sector de la farmacia, que están entrando en el sector de los nuevos servicios de bienestar, todo esto en el medio plazo va a conformar jugadores nuevos que van a prestar servicios distintos y que van a cambiar, sin duda, la estructura que hoy conocemos en el sector odontológico. Muy bien, mira, otra preguntita por aquí. ¿Qué valores y liderazgo son necesarios para impulsar el crecimiento y el éxito de una clínica dental en el entorno actual? ¿Cómo pueden las clínicas dentales retener y motivar a su equipo para que luche por la causa del crecimiento y la rentabilidad? ¿Cómo pueden, es que todo es una, ¿cómo pueden las clínicas dentales maximizar el valor de su personal como activo clave en el éxito de la clínica? Bueno, esta es una gran pregunta, porque al final el éxito de una clínica es el éxito de la gestión de todo el equipo de la clínica. O sea, mantener niveles de motivación altos, mantener niveles de implicación altos, conseguir que el equipo de la clínica lleve la camiseta y sienta la marca y sienta la clínica como algo suyo. Personas que hablan en primera persona de plural, cuando hablan de los proyectos, de nuestros proyectos. Conseguir esto realmente es un arte. Y el liderazgo es probablemente el elemento que más va a ayudarnos a conseguir esto. No existe una receta. Si existiese una receta, estaría todo el mundo aplicando esa receta y resolviendo el problema. O sea, el liderazgo forma parte, primero, de creencias fuertes. En segundo lugar, de capacidades demostradas. Es decir, tienes la creencia, pero tienes la credibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque has hecho cosas anteriormente importantes, porque ese crédito te lo has ganado a lo largo del tiempo, porque la gente te sigue, porque sabe que cuando te sigue las cosas terminan en buen puerto. Porque la gente cuando toma una decisión, que es una decisión personal, cuidado, de posicionamiento acerca de si apuesto o no apuesto por esto, normalmente lo que valora es cuáles son los logros o cuáles son los beneficios que como consecuencia de esto voy a obtener a nivel personal, a nivel profesional, a nivel colectivo, frente a qué esfuerzo me va a exigir estar en esta carrera, ¿no? Estar en este equipo. Yo creo que lo vemos en todos los ámbitos de la vida, lo vemos en el mundo del deporte, ¿no? El liderazgo de los grandes entrenadores manejando plantillas complejas, equipos complejos y su capacidad para que esos equipos estén alineados, ¿verdad? Donde los protagonismos prácticamente desaparecen, donde aparecen otro tipo de cuestiones que son la solidaridad, el empeño, la obsesión por el paciente, la obsesión por el trabajo bien hecho, la obsesión por esa mejora en los ratios de fidelización y de satisfacción,
Y ese esfuerzo y esa tensión que el líder tiene que imprimir a la organización para conseguir que la organización vaya en ese camino, pues es algo que va a determinar en gran medida también el resultado. O sea que el liderazgo no es hoy, sino ha sido siempre una de las cualidades fundamentales para conseguir que las cosas se muevan, que la gente se mueva. El liderazgo bien entendido, lógicamente, siempre bien entendido. Y ahí, pues bueno, pues intentar que nuestro equipo crea en el proyecto, se crea el proyecto y vea en el proyecto un camino de mejora profesional, de mejora personal y también de éxito, que finalmente vamos a compartir con todos los que forman parte de esto, ¿no? Vale. Bueno, te da las gracias, Aina, que le ha gustado mucho la formación. Luego nos dicen por aquí también, no he podido estar atento todo el tiempo, pero ¿cómo se puede aumentar la rentabilidad si disminuyen los pacientes, se bajan los precios, se incrementan los gastos con la digitalización? Puntos suspensivos. Bueno, si pasa todo eso, que el que me pregunta esto expone, efectivamente no, la rentabilidad no crece, la rentabilidad baja, ¿no? O sea, la rentabilidad, tenemos que entender la rentabilidad como, es decir, yo puedo crecer sin perder rentabilidad. Es decir, por ejemplo, si yo mantengo los márgenes de beneficio de mi tratamiento y vendo más tratamientos, pues en términos de beneficio voy a seguir creciendo. Lo que tengo que intentar es que cuando yo crezco en volumen, es decir, consigo cerrar en mis presentaciones de tratamiento más tratamientos, consigo más síes de mis pacientes cuando presento los tratamientos, necesito que esos tratamientos no se consigan solamente porque bajo el precio y el paciente encuentra en un mejor precio una oportunidad. Necesito que el tratamiento sea rentable y si reduzco el precio porque por estrategia no tengo opciones alternativas a no reducir el precio, necesito necesariamente reducir el coste de producción de ese tratamiento en términos relativos por encima de la pérdida de precio. Y esto es difícil. Por eso yo siempre digo a las clínicas que las clínicas que compiten por precios es porque no encuentran una estrategia mejor para poder hacerlo. Competir por precio no es otra cosa que tirar la toalla, en el sentido de que no soy capaz de crear valores suficientes que mi público pueda reconocer y pagar. Y por lo tanto, necesito una estrategia que me mantenga el flujo de pacientes en la clínica. Y básicamente, la bajada de precio es la más ocurrida. La estrategia de bajada de precio tiene otro problema adicional, y es que se imita muy fácilmente. Es decir, que una clínica que baja precio tiene una ventaja en un momento hasta que la clínica que está al lado baja el precio en la misma cantidad. Entonces, tu estrategia diferencial ha desaparecido. Las estrategias duraderas son las que están basadas en la creación de valor. ¿Cómo conseguir que mis pacientes aprecien una experiencia en la clínica mejor, un tiempo de espera mejor, un número de fracasos en los tratamientos menor, un servicio de atención y de generación de momentos dentro de la clínica que sea distinto, una empatía y un saber acompañar a ese paciente cuando está en la clínica y cuando no está en la clínica? Es decir, construir toda una serie a través de intangibles de servicios y valores que no son tangibles, pero que hacen que el paciente responda, que el paciente venga y que el paciente viva momentos pues, en la clínica que pueden ser memorables. Bueno, construir valor es construir momentos como este que acabo de decir, y eso es complejo y exige mucha más inteligencia y capacidad que simplemente imitar precio. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, no es posible aumentar rentabilidad bajando precios y aumentando costes. La digitalización, vale, la digitalización en el corto plazo exige adquisición de equipos y costes de explotación mayores que los que teníamos. Bien, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en que ese incremento de costes se convierta en un incremento mayor en el volumen de actuación, de cierre de tratamientos? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en que esa digitalización empiece a ser mucho más eficiente por volumen de actividad y de pronto nos encontremos con que, por ejemplo, un flujo de CAD/CAM que está funcionando en la clínica, de pronto ya son dos flujos de CAD/CAM en paralelo y de pronto estoy construyendo líneas de ingresos en base a robotización, automatización, que es altísimamente eficiente? Bueno, si en el corto plazo invierto, aumento el gasto, y en el medio y largo plazo consigo que eso genere una productividad adicional importante, lo que estoy haciendo es un trabajo para conseguir llegar a un escenario de mayor rentabilidad. Muy bien.
¿cómo contratarías a los doctores? ¿Como autónomos o como empleados? Es importante por el tema de la rentabilidad y riesgos si contratas como empleado y no como autónomo. Bueno, esto es un tema además es un tema controvertido desde el punto de vista también laboral, ¿no? Sabemos que este es un asunto que ha dado mucha controversia. Voy a dar mi opinión personal. En mi opinión, las clínicas para poder desarrollar proyectos ambiciosos necesitan equipos comprometidos. La pregunta es si una persona que viene a trabajar a la clínica 3 horas al mes o 2 horas a la semana o 4 horas a la semana es una persona que realmente se va a sentir comprometida con nuestro proyecto. Entonces, este es un tema que tiene que ver con muchos aspectos. La verdad es un poco, dar una respuesta rápida es un poco, quiero decir, la clínica debería generar el volumen de actividad en esa especialidad para que ese especialista pueda incorporarse de forma recurrente a la clínica y tenga un nivel de implicación que vaya más allá de llego a la clínica, hago un tratamiento y me voy. Y si me convocan para una sesión de estrategia donde vamos a definir los objetivos de la clínica del próximo ejercicio y ver cómo vamos a ser capaces de superar las dificultades, no estoy en ese tema porque trabajo en 5 clínicas distintas y mis objetivos están fuera de lo que es la clínica. Cuando ese tipo de perfiles tienen un peso importante, los proyectos se hacen muy difíciles. En mi opinión, el futuro de la odontología es un futuro en el que esto, que ya está ocurriendo, ya en los últimos años eso está ocurriendo de forma clara. Poco a poco las clínicas necesitarán alcanzar el volumen de actividad en cada una de las especialidades para ir incorporando personas que no solamente ya desarrollan el trabajo en esa especialidad, en patología, ortodoncia, endodoncia, en fin, sino que además forman parte de un equipo al cual tienen que aportar en otros planos distintos a su, digamos, capacitación técnica. Por eso, insisto, no es posible crecer si el 100% del equipo no está implicado. Y en muchas ocasiones, las personas externas que pasan por la clínica algún día al mes o a la semana, normalmente su nivel de implicación es muy pequeño. Sí. Alberto también nos comenta, ¿y la ley qué dice a la hora de contratar? Bueno, esto ya es un tema más, digamos, más específico. La ley lo que dice es que si el régimen de funcionamiento de la persona que está sirviendo en la clínica es un régimen que se ajusta a lo que la clínica hace, en los ciclos que la clínica hace, en los periodos vacacionales que la clínica hace, si los pacientes son pacientes que aporta la clínica, es decir, al final esa persona, la naturaleza de ese contrato, pues según lo que establece el derecho laboral, es una naturaleza laboral, no mercantil. Bueno, en esto hay jurisprudencia para todo, es decir, que hay jurisprudencia en todos los sentidos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que este es un tema controvertido en las clínicas durante mucho tiempo, sobre todo cuando han empezado a introducir determinadas especialidades, pues se han ido dando cuenta que efectivamente la necesidad que tenían de un determinado profesional, imaginemos una clínica que empieza a hacer odontopediatría, pues es muy pequeña, ¿no? Entonces, realmente, pues, entonces tienes que establecer un modelo de contratación laboral, en este caso concreto, ¿de acuerdo? Si es que esa persona va a estar sometida al régimen de funcionamiento de la clínica, dentro de los objetivos de la clínica y con los pacientes de la clínica. Otra cosa distinta es que la clínica alquile un box o un gabinete a una persona que viene, desarrolla su actividad con sus pacientes y en ese espacio, en ese host, lo que hace es básicamente contratarte el alquiler de un espacio para poder prestar un servicio. Bueno, esto es un tema distinto y esto sí que realmente entraría dentro de lo que sería el ámbito de un contrato mercantil. Pues en principio ya no hay más preguntas, Luis. Muy bien. Ya están todas las preguntas resueltas. Bueno, solo me queda agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, hayas compartido este ratito y bueno, pues también a todos vosotros muchísimas gracias por estar ahí al mediodía, que sé que, bueno, es complicado a veces, pero bueno, os lo agradezco muchísimo y nada, Luis, que encantados de tenerte y ojalá que puedas venir otro día más y podamos hacer otro webinar. Y nada. Pues muchísimas gracias, Lidia, la verdad, muchísimas gracias a ti personalmente que has conducido magníficamente esta sesión. Muchas gracias también a Infomed, ¿no? por haber tenido la deferencia, ¿no? de abrirnos un espacio para poder compartir con todos vosotros pues, un poco lo que hemos estado hablando. Y bueno, pues me tenéis a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
Chao, hasta luego. Chao.